comentar algunos de los temas que se desarrollaron en el Pleno Municipal para poder contestar a vuestras preguntas sobre las posibles dudas que existan o surgen, y también para presentaros algunas de las medidas que estamos elaborando o que ya hemos presentado para estos próximos meses. Sí me gustaría, empezando brevemente sobre el tema de los presupuestos, es simplemente una pincelada. Además, una pincelada que viene a llamar la atención sobre la actitud del Partido Popular. Y creo que el Partido Popular ni siquiera una buena crónica les salva, ¿no?, de esa manera que ejercen la oposición en este último periodo con el actual portavoz municipal. Primero, porque solo se le ha escuchado hacer oposición a la oposición, que se limita a presentar propuestas y hacer su trabajo, es decir, a nosotros, y luego, si tenemos que destacar algo de su discurso y de su justificación para el voto en contra de los propios presupuestos municipales, pues tiene que ver con el ingreso, con el aumento de 866.000 euros en lo que eran las transferencias corrientes, ¿no?, que es lo que le corresponde a este ayuntamiento de los impuestos que pagan los ciudadanos, que pagamos los ciudadanos, de la participación de los ayuntamientos en los tributos del Estado, es decir, el IAE, el IRPF, el IVA, etcétera, etcétera. Es decir, el PP sube los impuestos a nivel nacional, ¿no?, como además dos días antes, el viernes anterior, en Consejo de Ministros, pues señalaba el propio Montoro, ¿no?, cuando nos anunciaba una subida de impuestos de valor de 4.800 millones de euros, ¿no?, y en el que se señala que esa subida viene básicamente por la subida del impuesto de sociedades y básicamente por la actualización de los valores catastrales en el impuesto sobre el IBI, además de otros impuestos como va a ser la subida del tabaco, el alcohol, etcétera, pero básicamente esa recaudación viene a partir de esa subida y se vota en contra de esa subida. Es decir, el PP se hace oposición a sí mismo. Y entrando también ya en temas del Pleno, señalábamos y hacíamos una pregunta, como recordaréis, y recordábamos que el mes de diciembre de 2013, a partir de una moción firmada por el Grupo Socialista, el Grupo Liberal entonces, Izquierda Unida, que además fue aprobada por mayoría absoluta de los grupos proponientes, ¿no?, en la que veníamos a plantear una serie de medidas para prevenir la pobreza energética en nuestra ciudad. Bueno, pues entre las medidas aprobadas estaba la de elaborar un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar ese derecho a los ciudadanos. Pero sobre todo lo que pretendía ese plan era identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas, ¿no? A partir de la pregunta que nos hacen, y como a buen entendedor pocas palabras bastan, nosotros y todos y cada uno de los valdepeñeros y valdepeñeras que hayan podido seguir el Pleno, tanto en directo como en diferido, han sido capaces de comprender que el citado plan no se ha desarrollado. Y que, por lo tanto, entendemos que se actúa simplemente con el trámite de la ayuda económica, que, dicho sea de paso, nosotros reconocemos que bendita sea la ayuda y que gracias a esa ayuda, bueno, pues hay personas en Valdepeñas, hay familias en Valdepeñas que no se ven carentes de luz y agua o calefacción. Es decir, pero es una medida de urgencia, es una medida paliativa, es decir, en ningún caso viene a cumplir el objetivo de la moción. La moción, además, señalaba, como así se nos contestó también, que una serie de medidas de cara a cumplir por parte de la Junta o de las Cortes Generales. La Junta ha cumplido y está desarrollando una serie de medidas, y las Cortes Generales también han empezado a desarrollar una medida. Por lo tanto, y tal como se reconoció en el Pleno, nosotros seguimos solicitando
el desarrollo de ese plan de trabajo, pues los datos de las ayudas otorgadas así reflejan su necesidad. No solamente es la ayuda que crece más con respecto a los años anteriores, sino que además en solo medio año, como se nos dijo, ya han triplicado las ayudas otorgadas en todo el año pasado. Es decir, si veis el cuadrante, los datos que nos hemos pasado a una tabla, las ayudas de luz y agua en Valdepeñas sería 2013, 2014, 2015, 2016. Teniendo en cuenta que 2016 solamente hace referencia a medio año. Sin embargo, el resto de ayudas, esta es la de luz y agua, que va de 37, 122, 102 a 305 solamente en medio año, 305 ayudas solamente en 6 meses. Y si además vemos como el resto de ayudas, veis, bueno, pues se mantiene una proporción más o menos y en 6 meses pues se ve como las ayudas bajan. Esta sería ayuda de alimentos, esto es el total de las ayudas económicas, como se ve que baja por 6 meses, los ingresos mínimos de solidaridad, están ahí, o la de emergencia social, igual. El alquiler, por ejemplo, que no tenemos este año, ninguna ayuda, baja. En definitiva, existe esa proporcionalidad de años completos con medio año. Sin embargo, la ayuda de luz y gas pues se ha multiplicado, con lo cual entendemos que es necesario ese plan, sobre todo para identificar, prevenir y corregir esas situaciones, porque no solamente está el prestar la ayuda, sino que no sea necesario. Otra de las cuestiones que planteábamos, ¿no?, y va a ser hoy la tercera vez que estamos planteando esa situación y que hemos registrado una petición, es sobre el tema de la actualización de la web municipal. Hoy, preparando la rueda de prensa, pues me he encontrado una noticia de carácter nacional, que bueno, la cuento porque no deja de ser anecdótica, pero para introducir la situación. Es decir, por ejemplo, en Málaga, la Sociedad Municipal de Aparcamientos en su día contrató a detectives para vigilar a los conductores de la grúa, para ver si cumplían su trabajo, ¿no? Se los contrató durante 3 días a razón de 450 euros por día. Bien. Bueno, pues en el primer día los detectives inician un primer seguimiento de una obra municipal, ¿no?, y dicen que el seguimiento se frustró, ya que los detectives avisaron que no podían seguir al conductor de la grúa porque este iba muy deprisa, y entonces los detectives le perdían el rastro y siguieron. Y se paró. Sin embargo, el servicio que se paralizó y los detectives no siguieron su trabajo, sí emitieron una factura de 393 euros. Esto es noticia nacional. Es decir, se emite una factura por un trabajo que no se desarrolló. Bueno, pues estamos en esa situación, ¿no? Y si recordáis que yo empecé el pleno recordando una peli, la del Día de la Marmota, y terminamos también sonriendo y recordando otras pelis, ¿no? Lo comentábamos en el grupo, que en este caso nos recordaba la de Traffic, ¿no?, en donde creo recordar que es Benicio del Toro, donde dice que es capaz, el protagonista dice que es capaz de hacer cualquier cosa para ganar un pleito, a veces incluso decir la verdad, ¿no? Entonces, llamamos la atención porque las intervenciones en el pleno del teniente de alcalde del área de personal, régimen interior y sociedad de la información se están convirtiendo en la hora challante de los plenos. Sus intervenciones, o previas, o prólogos, como los queréis llamar, a contestar a cualquier pregunta o apelación que se le hace desde la oposición, cada vez son más rocambolescas. Nuestra obligación es fiscalizar al equipo de gobierno. Y por mucho que el señor Paco Delgado nos diga aquello, a ver, ¿dónde está mi cámara?, y me hago el speech, pues nosotros lo vamos a seguir haciendo. No tenemos ningún problema en ese sentido. Nuestra responsabilidad es, como oposición,
preguntar al equipo de gobierno y que éste dé explicaciones y que se las dé a quienes somos los representantes de los ciudadanos, porque esa pregunta no se la está haciendo Gregorio Sánchez Llévenes a título particular, se la está haciendo un representante de los ciudadanos. Y se hacen en el salón de plenos o en las comisiones informativas, que es donde tenemos ese espacio los representantes de los ciudadanos. Y así es como lo vamos a seguir haciendo, preguntando, es nuestra obligación de fiscalizar. Y en este caso concreto, y supuesto que se nos ha dicho que existe un documento que especifica que no se han podido realizar los trabajos controlados, bueno, pues queremos ver ese documento. Y preguntamos también, nos preguntamos nosotros, ¿no?, cómo se puede contratar un servicio de actualización de la web municipal sin saber o no si se puede actualizar esta web municipal. Ya que si por sí resulta chocante, además, de que este trabajo se hiciera por contratación directa y a una empresa o empresario, por boca del señor Delgado, que aparentemente no es reconocida por el común de los mortales en este sector. Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Y sobre todo, lo que sí queremos saber, y queremos saber porque esta es nuestra labor de fiscalización, es si se ha pagado por la realización de unos trabajos que os recuerdo que eran la actualización de la información municipal que figura en los diferentes apartados de la web municipal, con datos proporcionados por los distintos servicios municipales, velando por el estilo y formato para que mantengan una homogeneidad con respecto a la imagen de la web municipal. Es decir, actualización de los datos. Es decir, si entras en la página de asociaciones, pues que se actualicen y que todas las personas que aparecen en esa página sean hoy los actuales presidentes de las diferentes asociaciones, que correspondan con sus correos electrónicos, que correspondan con sus datos. Eso es actualización de información. Bueno, pues en definitiva, nosotros lo que pretendemos es saber si se ha pagado eso, porque los trabajos ya se nos ha dicho, y se nos ha dicho por boca y en palabras del propio concejal, que no se ha podido realizar. Creemos que esta contratación es lo suficientemente, cuando menos, rara para que se den todas las explicaciones debidas a la ciudadanía, que es a quien nosotros la pedimos. Por encima de usar cualquier técnica de tinta, de expulsar tinta, de ocultación, cualquier técnica de chipirón, o hablar de amigos empresarios, sean imaginarios, en mi caso, o reales en el suyo. Yo creo que ya somos muy mayorcitos para esto. Nosotros no vamos a entrar en este tipo de cuestiones y sí vamos a seguir pidiendo papeles y pidiendo explicación. Por todo ello, sí os podemos anunciar que el viernes pasado registramos en este ayuntamiento una solicitud por el que veníamos a solicitar la copia del informe presentado por don Jesús Gutiérrez Villalta en relación al servicio contratado para la realización de trabajos de actualización de la web municipal y la factura emitida igualmente en relación a ese mismo contrato. En otro orden de cosas, y otra de las cuestiones que también planteamos en el mes de noviembre ya, y que se nos dio contestación el pasado pleno, fue sobre los derechos no reconocidos por el equipo de gobierno a los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo. Es decir, a los que no, hay que anunciar, a los que no se les está pagando el finiquito tal y como establece la ley, ¿no? En su momento señalábamos que los planes de empleo, o la orden en concreto del Plan Extraordinario de Empleo, era una orden que dejó fuera a muchas personas como candidatos solamente por haber agotado, no haber agotado la prestación o por trabajar apenas, por haber trabajado en el último año apenas 15 días, situación esta que no les generaba derecho a cobrar ningún tipo de prestación y por lo tanto se les negaba a entrar en esos planes. Cuestionamos en su momento, y así lo hicimos públicamente, que era una orden estática que solamente iba a generar la firma de innumerables contratos en los que no se garantizaban los derechos laborales básicos. Cuando empezaron a trabajar, si recordáis, bueno, pues en este ayuntamiento y en muchos otros ayuntamientos,
nos dimos cuenta que con la subvención de la Junta, apenas 25 euros por persona y día, no era suficiente para llegar ni a los salarios del convenio del ayuntamiento, ni, en muchos casos, al salario mínimo interprofesional. Y este ayuntamiento habilitó créditos para poder llegar a cubrir eso. Y la orden no aportaba esos fondos, ¿no? Hoy, además, sabemos que hay algunos ayuntamientos que no han querido cumplir con sus obligaciones legales de pagar la indemnización a los trabajadores y trabajadoras que terminaron su relación laboral hace un mes o están a punto de hacerlo en los planes de empleo de esta semana, y entre ellos está el Ayuntamiento de Valdepeñas. Nosotros queremos otros planes de empleo que generen derechos, lo mismo que cualquier otro trabajador, y así lo hemos dicho, pero lo que sí está claro es que no podemos permitir que se recorten ni uno solo de los derechos laborales que ya están consolidados en nuestras leyes y que además se han conseguido a base de la lucha de los trabajadores. Pedimos, por lo tanto, y así lo hemos hecho por escrito, que se paguen las indemnizaciones a los trabajadores que le corresponden una vez que han terminado su relación laboral con el ayuntamiento, sean estos de planes de empleo o sean de bolsas laborales. Y lo que estamos pidiendo, en definitiva, es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 49, a partir del Real Decreto del 2015, en el que dice que viene a corresponderle 12 días de salario por cada año de servicio, que es lo que se paga a los trabajadores. O sea, ni siquiera entramos a justificar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2016, que más o menos viene a decir que la indemnización tiene que ser igual para fijos e interinos y por extensión a esos eventuales. Esta sería una cuestión que a lo mejor había que recomendar a los propios trabajadores para que reclamaran, en base a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea y también ya de tribunales nacionales, pues tendrían derecho a esos 20 días. No estamos hablando de eso a partir de esa sentencia de septiembre, estamos hablando simplemente del cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, que es lo básico que se hace con cualquier trabajador cuando se termina su relación laboral. Por lo tanto, por eso pedíamos en los presupuestos que se ampliaran también las partidas de los planes de empleo, porque no se puede precarizar más de lo que ya de por sí están hechos los planes de empleo. Esta solicitud la hemos registrado también en el ayuntamiento y, bueno, esperemos que se nos dé contestación. Y esas son las cuestiones que más o menos os queríamos plantear en la tarde de hoy. Si tenéis alguna pregunta o algo que consideréis que no ha quedado del todo claro y que podemos aclarar, pues estamos encantados. Sobre los trienios que ahora se ha detectado que se calcularon mal durante años y que ahora está reclamando el ayuntamiento, que es que paga a los empleados municipales su devolución, es un alrededor de 120.000 euros. En casos individuales de hasta 8.000 euros, ¿cómo se pronuncia en Izquierda Unida? Porque dice que lo he visto más para ahora, para preguntar. Bueno, nosotros nos enteramos en la mesa de negociación, no, ni siquiera en la mesa de negociación, porque a esa mesa de negociación no pudimos asistir, nos enteramos después con la documentación que se presenta en esa mesa de negociación, donde está ese informe en el que se señala esa situación. Es decir, nosotros entendemos que algo se ha hecho mal en este ayuntamiento, es decir, aquí los datos aparecen casi desde 1986, por lo que nosotros nos hemos podido enterar. Es decir, algo se ha hecho mal en ese ayuntamiento, es decir, que está claro que no se puede cobrar trienios solamente repercutiéndote en la parte mayor del grupo en el que se han consolidado esos trienios. Es decir, si yo he empezado de administrativo y tengo un trienio como administrativo, si luego llego a jefe de servicio, no puede ser que, o al revés, yo tengo 20 trienios como administrativo y tengo solo uno como jefe de servicio, ¿no? Pues no puede ser que tenga 21 trienios como jefe de servicio, que eso es lo que ha pasado. Aquí lo que se tiene que hacer es que cada uno cobre a razón de los trienios, dónde se generaron esos trienios. Y lo que ha pasado es que los trienios, independientemente de dónde se generaran, se están pagando en la parte más alta de la categoría. Es decir, eso está mal, claro, y eso hay que corregirlo, pero aquí alguien está haciendo mal sus funciones
con respecto a la administración. Y ahora repercute una mala gestión, es decir, el invigilando, ¿no? El invigilando repercute en los trabajadores que tienen que devolver. En el caso del personal laboral, el último año, 1 año, y en el caso de los funcionarios, 4 años. Tienen que devolver de impagos improcedentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que vigilar, pero entendemos que aquí todo el mundo debe asumir su parte de responsabilidad. Y que no solamente en la parte de responsabilidad de los trabajadores, sino también la parte de responsabilidad de quien ha sido empresa y quien no ha justificado su labor, porque ¿cuánto dinero de ese se ha pagado de más? Es dinero que en lugar de estar indebido en los bolsillos particulares de determinados trabajadores municipales, que ellos no han hecho nada malo para tenerlo, se les ha dado, no está invertido en la calle en estos últimos años. Tú has puesto el caso de una sola persona, 8.000 euros, pero esos 8.000 euros que tenían que estar invertidos en la calle, a lo mejor en ayudas de estas de las que hemos hablado antes, no han estado. Y eso alguien no ha hecho su función. Pero es que ahora, a raíz de esto, han salido también que hay otros conceptos en otras nóminas que tampoco parece ser que se están vigilando y que se deberían vigilar.